Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a la emisión número 8 de Una mano para la transición del humano. Quien los saluda, Mónica Armendano, les da la bienvenida desde Once, Buenos Aires, en este día 24 de julio de 2020. Y me encuentro junto a mis queridas compañeras Alejandra Casado y Guadalupe Bañuelos. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este día? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a toda la audiencia. Acá estamos en Villa Yardino, en este día soleado por fin. Buenísimo. Y Wadi, ¿cómo andás el día de hoy? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Moni? Bien, bien, también acá día soleado. Veníamos de un día muy frío el día de ayer, que estaba nublado acá en Capilla del Monte, así que bueno, hoy un poquito más disponible para lavar la ropa. Estamos en esta fase que sale el sol y pensamos en lavar la ropa, así que bueno, este, un día recreativo, vamos a decir, de lavado. Contenta con toda la difusión y que se armó en la última transmisión, muchas preguntas, muchos intercambios, así que bueno, agradecida por eso. Te doy paso, Moni, a hacer la síntesis e introducción de la semana. ¿Querés? Sí, 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 yo diría revuelo. Que se Revuelo, sí, ese también, revuelo. hubo una cosa, un aleteo. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno porque es como que incitó, despertó mucho interés. Así que bueno, no, básicamente lo que nos queríamos arrancar con esto de aclararlo para toda la audiencia, ¿no? De que somos conscientes que, bueno, por lo menos desde nuestra intención de las tres, estas emisiones tratan de ser lo más inclusivas posibles, ¿no? Es decir, de integrar a todo tipo de audiencia que pueda ir encontrando en estas explicaciones, en estos compartires que vamos dando acerca de esta perspectiva que hasta ahora no había sido compartida de esta manera. Y bueno, de a poquito se van abriendo espacios para que, bueno, aquel que resuena, que quiera enterarse, tiene la posibilidad de escuchar y irse dando cuenta paso a paso de que, bueno, forma parte de la realidad, de que la realidad no era lo que le parecía, en fin, todo esto que fuimos abriendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estas capas, estos estratos en los que veníamos funcionando, están pero tan pegaditos, que bueno, a la hora de proponer un trabajo así como el que surgió en el encuentro anterior, de alguna manera de separación, ¿no? De ver separado lo que está funcionando junto a modo didáctico desde ya, ¿no? Y para poder visualizarlo, por un lado genera mucho movimiento, genera mucha inquietud, genera entusiasmo también, ¿no? Pues sí, bueno, tengo una herramienta que puedo usar, que bueno, pero ¿y cómo la uso? ¿Y la estaré usando bien? ¿Y cuál será la respuesta adecuada, no? Entonces veíamos un poco eso, que nos fueron llegando hubo mucho movimiento de estos círculos con el tema de decir, bueno, de qué manera los podemos rellenar mejor este nuevo concepto, ¿no? De las tres psiquis, estas interfaces que nos están conectando, que en realidad las estamos vivenciando juntas, nada más que, bueno, como digo, las separamos para entenderlas. Bueno, surgieron muchísimas dudas y en general muchas en la psiquis que tiene que ver conmigo mismo. ¿Por qué? Porque en ponerla en el medio, muchas personas, en general que no están en la perspectiva, dicen, pero yo conmigo yo lo pondría en uno, ¿no? Es decir, es como que cada uno empieza a decir, yo me veo acá, a los otros los veo acá, a los otros los veo allá. Es como que reubicarse desde esta perspectiva que es novedad, a algunas personas les cuesta bastante, ¿no? Y asimismo el tema de alcances y límites, como que los límites es muchísimo más fácil de ver,
pero los alcances ahí empiezan a ser más dificultosos. Entonces, bueno, nada, este es un mero resumen de esto de que lo que antes quedaba en determinada cosa de conformarse, llego hasta acá, no puedo allá, esta perspectiva nos abre, nos oxigena y nos da un espacio diferente de sostén, pero bueno, hay que ir pasito a paso y abrirlo una, por ahí sería interesante de estas 3 hojas. Y bueno, como decía esta psiquis que me conecta conmigo, que podemos percibir que quizás sea una de las que está más interferida, ¿no? Por lo comprimido y lo difícil a veces de autopercibirse a uno mismo con respecto bueno, a esto de lo que veo de mí, lo que siento de mí, si es ese mí que es cotidiano, o si hay algo más que yo pueda llegar a ver. Así que bueno, básicamente eso sería muy bueno la movida, muy bueno el movimiento, porque siempre eso demuestra que estamos descubriéndonos y estamos integrándonos en algo que ya está ocurriendo y que lo vamos descifrando muy despacito. Así que eso, vinieron muchísimas inquietudes, pero bueno, la más básica, digamos, o el arranque, sería esta parte de mí conmigo, de la psiquis que me conecta conmigo, y este tema de el alcance real, dónde está y cómo podríamos dar un poquitito más de aclaración al respecto. Muy bueno, Moni, cuánto me alegro que la repercusión haya sido tanta y tan variada también, porque no solamente la gente que recién se entera de estas perspectivas, sino también gente de muy largo plazo que nos acompañó en un terreno más teórico, en un terreno más abstracto, y que ahora estamos volando bajito y dándole palabras más al alcance de todos, y entonces se están volviendo a identificar en este suelo más compartido, si se quiere, todo lo que ya venimos trabajando. Así que todos nos vemos ahora invitados a tomar el té, parece. ¿No? Sí. Es un tema multibanda, es un tema donde nos toca a todos por lo más básico. O sea, la realidad ahora nos invita a repensarnos en todos los ámbitos. No hay un ámbito del ser humano en el planeta Tierra que no esté invitado a ser replanteado en este momento. Entonces, bueno, partiendo desde ahí, es muy bueno. Y me llamó muchísimo la atención esas personas que dicen, no, yo la psiquis conmigo mismo la pongo en primer lugar. Uh-huh. Y bueno, ese justamente es el gran problema. Nosotros no somos la realidad, nosotros somos habitantes de la realidad. Claro. Uh-huh. ¿Sí? El gran conflicto traumático que tiene la psiquis del género humano es que comparte una plataforma con la totalidad. Esto, no sé, nosotros nos dimos cuenta hace mucho tiempo, pero bueno, quizás las personas nunca lo escucharon. El hecho de que el primer hombre, o sea, la noción del primer hombre que se llame Adán y que sea nada al revés, es lo que crea el primer conflicto psíquico en el género humano. Entonces, eso de decir yo estoy primero es el reflejo del primer conflicto psíquico del género humano. Y esto tiene que ver que el primer habitante se llama el reflejo mismo de la nada. Claro, porque su nombre al revés exactamente es nada. Sí. Por herencia cultural tomamos esta constitución psíquica de primer orden, donde la nada se expresa en un humano y lo hace por reflejo.
O sea, ni siquiera le dice, bueno, humano, mirá, yo soy la nada y acá ahora vos vas a ser mi representante. Claro, cuando la nada se quiere manifestar, lo es todo. Entonces lo es todo, lo quiere todo, se siente dueña de todo, todo le tiene que... Bueno, en fin. Entonces, eh, está insinuado, no está expresado. Es algo que nos tenemos que dar cuenta, es algo que lo tenemos que decodificar. Entonces, Bien, al darnos para, cuenta, Ale, te hago una breve sí, interrupción. Para que no se confunda, o sea, lo que estamos usando es un ejemplo didáctico de cómo, bueno, la religión instauró justamente esta fase de inicio de la humanidad, porque bueno, como hay un público muy diverso, van a decir muchos, a mí, Adán, no me significa. Pero bueno, es para decir, situar de esta primer movida de lo que estamos estableciendo, que a lo largo de estos episodios es de cómo se configura una expresión de existencia, de la no, de partir de nada, y que casualmente o intencionalmente también está en este nombre, Adán, que si las letras las reubicamos, dice nada. O sea, como por eso está ese vínculo tan ligado a que, bueno, estamos primero en escena. Es un poquito por ahí para que sea más amplio la explicación y no quede para, bueno, yo que no tengo nada que ver con la religión, o sea, que son informaciones que nos dan pistas de todo claro, lo que esto. pasa que la estructura psíquica no tiene que ver solamente con lo que vos opinás. Claro, por Tiene eso, que para ver ver con es, un aparato, con una estructura de antena biológica que va a estar interconectando pasado, presente y futuro de tu género, del género al cual pertenece esa expresión. Entonces, es un conjunto muchísimo mayor. Claro. Si nosotros no reconocemos esto, no podríamos nunca tener anticipación, por ejemplo. claro. Lo que pasa es que la gente se está noticiando, ni siquiera tienen una vinculación la mayoría, por eso se ponen en primera escena en esto de, o sea, ya decir soy habitante de la realidad es wow, o sea, no lo toman como, o sea, como que hay una separación entre la realidad y lo que conforma ser uno. O sea, porque se ponen en que soy uno, soy yo, y bueno, yo estoy viviendo acá, y Claro, bueno, esto sí, es la visión egocéntrica. claro, una visión muy egocéntrica, porque bueno, la comprensión de una nada la tienen como algo inactivo, como, bueno, no es nada. O sea, Como un músculo que de la conciencia, del aparato psíquico que está pasivo, no está cumpliendo exactamente, ninguna función. Claro, claro. Ahí está, Entonces, esa es una buena imagen. como Sí. no lo tengo cumpliendo ninguna función, la función va a ser la interferencia al resto de lo que sí funciona bien. Ujú. Por ese exacto. lado, sí, por ese lado está bien, sí, claro, ¿Sí? claro. Porque no es que yo no lo tengo activo, pero la realidad sí lo tiene activo. La realidad me tiene en cuenta. La realidad dice, yo soy todo esto y este pedacito es mío y tiene esta membrana. Y para la realidad, o sea, y hay una parte de mi inconsciente biológico que obedece milimétricamente esta señal. Claro. Esto es lo que quiero decir. Este es el gran tema, ¿no? Porque quiero decir, todo lo que es un impulso para nosotros no puede venir de nosotros si es un impulso. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, pero ¿Verdad? la gente se Entonces, tiene viene, como un conjunto, hasta el impulso lo tiene como parte de uno, o sea, no sabe que hay una parte inconsciente biológico que me sostiene, como me sostiene mi lo, parte lo, lo, lo que pasa que, cardíaca, lo tiene todo muy este, pegado. qué es lo que ocurre? Que si fuera realmente tuyo, sería un pulso, no un impulso. Sería un pulso. Entonces, yo activo, soy el cero que inicia tal movimiento. Ahora, si el movimiento viene con más fuerza, si el movimiento viene sin que yo lo haya determinado, entonces viene como impulso. Bien. Y al venir como ¿Ves? impulso, ¿qué señal me está dando?
Y me está dando la señal que tiene que ver con esa primera psiquis. Ujú. O sea, con esto que me fluye, o sea, con lo que me fluye. Una cosa es lo que yo activo y otra cosa es lo que me fluye. Lo que yo podría poner en la psiquis del alcance con la realidad es aquello que me fluye. Me fluye cantar, entonces va ahí, me fluye. Me fluye es una cosa, yo lo inicio es otra. Ah, ahí está. ¿Sí? Claro, Eso vos decís con la realidad, pero eso sí, sería en el pero área en alcances, en alcance, pero conmigo claro. mismo, Lo en que las, pasa, lo que pasa es que me fluye. Una ah, cosa es cuando cuando yo inicio la cosa desde que no existe y la llevo a existir, ahí va en la psiquis del medio. Cuando me fluye naturalmente, espontáneamente, y yo soy consciente, yo empiezo a sumarme, empiezo a acoplarme, entonces lo hago, ¿qué hago? Lo refino. Entonces, en todo caso, lo que tiene que ver conmigo es el refinamiento, pero no ajá. es, el fluido es mucho más, porque me trasciende, abarca mi ambiente. Tendría que ver, por ejemplo, con esos niños tan pequeños que uno ve y de golpe son tan virtuosos tocando el piano y vos lo ves tocando unas Claro, sinfonías. ahí está en un círculo azul con respecto a la primera psiquis de la realidad. Es un alcance que le vino digamos, vino ya con su configuración de esta Claro, persona. claro, claro. Ajá. Mm, Y que no es lo Puede mismo tener, ese que se mató estudiando para a ver si le podía claro, llegar a ser concertista de piano. exactamente, Bien. exactamente. Una va Ujú. a ser un área, la otra va a ser otra área. Una Y conmigo y mismo, es, la y es otra. importante no compararlas porque tienen naturalezas distintas y van a crecer con proyecciones con distinta métrica. Eso es lo que llamamos que me vino virtuoso. Claro, claro. Hay que comprender que lo que hace la realidad, todo lo que yo vaya a poner en la hoja de la realidad va a multiplicar. Y todo lo que yo vaya a poner en la hoja del medio, que es la conmigo mismo, va a sumar. Sumar es sumar, multiplicar es multiplicar. ¿Sí? Mm, Mis acuerdos con la realidad tienen efecto multiplicador. Mis acuerdos conmigo mismo tienen efecto de adición. Yo adicionan algo, suman algo. ¿Sí? O sea, quiero decir, la progresión es más lenta. ajá. Pero yo no sé cuáles son mis acuerdos con la realidad. Bueno, pero acá te estoy dando indicadores que te van a servir para detectarlos. Ajá, para Para rastrear, a ver. rastrear, Ah, claro, claro. bien, Es bien, aquello que fluye. O bien. sea, las cosas que fluyen puede fluir en forma de efecto o en forma virtud. ¿Está? Si fluye en forma virtud, va en el círculo azul, con la realidad. Si Con fluye en la forma de realidad es lo mismo efecto, que, perdón, con la realidad es lo mismo que con el ambiente. claro, 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 porque entendemos que el ambiente interconecta absolutamente a todo lo que lo habita. Ok, bien, 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 ¿Mm? bien, bien. Sí. Entonces, la inspiración tiene que ver con la realidad, por ejemplo. O sea, con la realidad en cuanto al ambiente, ¿verdad? Una cosa es los demás, o sea, que esas son conexiones laterales, laterales. Es lo que arma una red. Si alguien tiene esta psiquis muy desarrollada, es como yo decía en la emisión pasada, ve a alguien venir y ya sabe por cómo camina, por cómo se mueve, por cada detalle que tiene, que esa persona, qué tipo de mapas construye, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de mapas construye con su relación con la realidad? Entonces, ya sabe en qué entorno va a funcionar bien esa persona y en qué entorno no va a funcionar bien esa persona. ¿Me explico?
Sí, Claro. sí, sí, con los demás sí. Con la realidad y con el ambiente, tenemos entendido a veces el ambiente, como te acuerdas que en la misión pasada decía, con los entornos que no están interferidos por el humano. O sea, tomamos que el ambiente es un ambiente natural cuando no se interfiere, porque tenemos una visión aún de estar separados. O sea, que todo lo que sea, por ejemplo, una Claro, virtud, como decía Moni, de que me puede fluir tocar el piano, lo toman como una virtud generada consigo mismo, no lo toman como una virtud brindada por un desarrollo de la realidad, porque todavía está muy mezclado. O sea, no sé, pongámosle Messi con el fútbol, lo mismo. O sea, como que bueno, bueno, el chico nació así, pero no ese nació así no lo tienen vinculado como que nació en un ambiente, como que nació en una realidad. O sea, como que eh, la parte de nacer la tienen vinculada con, Sí, lo genético, ponele. Tiene genes claro, finos con el de... médico, con el bueno, trigo. pero sí, lo que pasa que esas Eso es lo son que estamos visiones, tratando de abrir, sí, eso es lo que estás sí, sí, mostrando, sí, ¿no? sí, son visiones todavía muy precarias que todavía no alcanzan a explicar el fenómeno, por ejemplo, de un jugador, eh, de un jugador de fútbol que lo que tiene es una conexión a través del ambiente, de la anticipación del movimiento psíquico del otro. Entonces Claro, sabe para dónde va a pegar antes de que el otro lo sepa, sí. ¿sí? Entonces, esto es una antena que le funciona mejor y tiene que ver con la realidad, porque la realidad es el ambiente que está tan interconectado que tiene a todas nuestras psiquis como puedo decir, como partes de sí mismo. Entonces, la psiquis del otro sería como una parte inconsciente de mí. Entonces me puedo anticipar a lo que va a hacer. Como leerla, leérsela Exacto, antes. exacto. Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, incluso vamos a ponerle Maradona, ¿no? Cuando tenía la pelota y el pie, y él sabía perfectamente cómo hacer girar la pelota, aunque no la estuviera viendo, y el juego era con la pelota, no era con otro humano. Entonces ya te das cuenta que no es con los demás, porque en ese Claro. los demás estaría incluida la pelota, que no pertenece a su especie, ¿ves? Mm, No, por O sea, eso. Ah, pertenece a la gestión de la gravedad de otro elemento incluso. claro. Entonces Mm, él entró en censar cuál es el estatus gravitatorio de esa pelota en ese ambiente, ¿sí? Y lo domina dinámicamente. bueno, tiene una ¿Ves? Hay una interacción interacción con los ahí. elementos. claro. Hay Claro, una claro. interacción. Por eso, si nosotros vamos a ir un poco más profundo y no solamente en la cosa de, uy, qué bien que lo hace, vamos a darnos cuenta que hay mucho más ahí, ¿no? Bueno, pero Es, ahí, por ejemplo, en el ejemplo de Maradona tiene una realidad que va interaccionando con estos elementos y quizás consigo mismo o con los demás no tiene las mismas capacidades. ay, Entonces, bueno, como, eso creo que ha quedado demostrado, sí, ¿no? por Claro, eso bien lo usaba de claramente. didáctica, como Es un buen ejemplo, es un es buen un buen ejemplo. ejemplo porque grafica y todo el mundo lo conoce, como alguien puede estar muy vinculado con el ambiente y el ambiente lo estamos haciendo crecer porque, bueno, las personas podían tomar como el ambiente, los factores climáticos, la naturaleza, los objetos, las tecnologías, o sea, cómo otras especies, cómo me Ujú, relaciono, o sea, el ambiente es claro, mucho más amplio que la concepción primaria que teníamos, porque es la realidad que es mucho más amplia. claro, claro, claro. Y ahí justamente por el hecho de que le funcione muy bien la psiquis con la realidad, le desbalanceó las otras dos. ¿Por qué? Porque la persona termina heredando el conflicto de Dios. Si la Sí, realidad me hace caso, ¿cómo vos no me vas a hacer caso? ¿Cómo aquel no me va a hacer caso? ¿Cómo el de más allá? Si la pelota me hace caso, ¿ves?
Entonces, hereda psíquicamente el conflicto de Dios. Quiere que todo le haga caso. Exactamente. Ahora, su conexión era con la psiquis de la realidad. Con la de uno mismo es otra cosa. Entonces, al no tenerlas separadas, cae en esa herida psíquica que está queriendo que le funcione de la misma manera que la primera. Y no, la segunda es la segunda, no es la primera. Pero la persona nunca sabe esto. Entonces siempre patina. ¿Sí? Claro. Y patina, ya que estamos, vamos a seguir aprovechando el ejemplo de Maradona. Cuando él se propone ser director técnico, Sí. Sí. no logra transferir lo que él domina de la realidad, No. porque no se dio cuenta de la separación. Si Maradona se diera cuenta de la separación entre la psiquis 1 y la psiquis 2, le funcionaría mejor la psiquis 3, que es transferir el recurso a los demás. Pero todavía no despegó uno de dos. Claro. Y Claro, ese lo que proceso de despegue tiene que ver con esto de ir siendo consciente de esta autonomía que tienen estas tres psiquis y de dónde están los alcances y que los límites les hago este lugar, que todo lo que es un límite para mí es un alcance para la realidad. Todo esto es como un camino que nos ayuda a este proceso de separación, Todo nos que ayuda. de que interactúen. Claro, la vida de Maradona yo creo que podría ayudarnos mucho más que para entretenernos un Claro, rato mirando un deporte. Yo creo que nos ayuda mucho más si nosotros la miramos desde el gran aporte que puede representar para nosotros en nuestro crecimiento de conciencia. sí, totalmente. Porque, bueno, siempre lo que le fluyó, como vos decías, con este conflicto de Dios, también lo expuso a todo lo contrario, a los grandes riesgos, o sea, en su vida personal. Claro, O sea, a claro. una Claro. autodestrucción y autosabotaje continuo. Sí, y el hecho de ser utilizado ese defecto como una plataforma para generar atracción magnética y Mm, recursos, o sea, hasta le han hecho un programa de una, televisión diciendo sí, el 10, el Dios y todo esto, potencializando muchísimo lo que es el principal defecto, ¿no? La principal, mm, tomando a la virtud que él tiene como un defecto. ¿Me explico? Sí, sí. porque, a ver, Porque fue el medio que generó que se potencializa, multiplique en el ambiente. claro, potencializa la circunstancia, ¿no? Potencializa el hecho de que no le ayuda a él, no le colabora que continuar con esto. O sea, y ahí vemos también claramente el efecto multiplicador. Cuando alguien se hace rico muy rápidamente porque pone en marcha una cualidad en relación con la realidad, porque la realidad tiene efecto multiplicador. Si yo tengo que aprender un oficio por mí mismo, voy a ir sumando un salario tras otro. Pero el millonario me va a quedar lejos porque el efecto multiplicador me lo da una conexión distinta a la que tengo conmigo mismo. ¿Vieron qué bueno que separarlo? Claro, no, además sirve mucho el ejemplo porque viste que lo que sí encontrábamos, y sí es cierto que se nos han unido todas las personas, la verdad, a este trabajo, como decías vos, los nuevitos y las personas de hace mucho tiempo con mucho interés, y frente a las hojas se encontraban con bastantes dificultades para ubicar qué poner en cada círculo, ¿viste? Entonces, quizá
viéndolo con un ejemplo así muy gráfico como es el de Maradona o el de un deportista, porque es como que los deportistas nos muestran, también podrían mostrarlo otros, ¿no? Pero nos muestran mucho esto de como que esto no es un límite para mí. Justo ayer hablaba con Guada y le decía el tema de un muchacho que sube que hace escalada sin usar arnés, ni sogas, ni nada. Se llama Alex Honnold y el pibe trepa, tuvo el récord de subir sin ningún tipo de sostén, una pared totalmente recta y tenía este contacto con el ambiente porque él recorría palmo a palmo, primero con soga, ¿no? Todo, hasta que estaba bien seguro de que sabía dónde poner cada pie, dónde poner cada mano para hacer un ascenso de 900.000 metros, una cosa que única, ascenso se llama solo integral, y bueno, y también es un chico que tiene grandes conflictos con la conexión con los otros y grandes conflictos a la hora de hablar de sí mismo, ¿no? Pero con el ambiente una fluidez que vos lo veis, si no lo vieron, el documental es magnífico, se llama Solo, verlo, cómo va subiendo como si fuera, viste, una araña por la pared, ¿no? Entonces es asombroso y esas cosas nos sirven como para, ¿no? Al visualizarlo en otro decir, bueno, wow, qué alcance, pero también qué límite para esta persona, como vos decís, es el no poder desarrollar las otras dos psiquis, de tenerlas tan pegadas, Claro, ¿no? Nos claro. ayuda mucho didácticamente. Y después, bueno, pasarlo en uno, porque decís, bueno, a mí fácilmente o me vino, no sé, la capacidad de explicar con facilidad, ponele, o de hablar con facilidad, y yo creo que, bueno, sí, me vino, bueno, pero a ver, tiene que ver con la realidad también. Bueno, No es que yo, esto, qué nos lleva a decir? Que todo lo que vamos a poner como en el círculo azul de la realidad, también lo tenemos que poner en el círculo azul de conmigo mismo. No Exacto. pensar que tal cualidad solamente es conmigo, porque yo sumo, la realidad multiplica. bien, Entonces, ay, yo soy eso, bueno haciendo esto, perfecto, pero la realidad es mejor haciendo esto, claro, ¿sí? está. Yo hago tortas y lo pongo en el azul, pero cuando yo pongo que la realidad hace tortas a través mío, mi antena se conecta de otra forma. Claro, pues se coloca en emisor Porque la es, realidad. porque es la realidad la que hace las tortas a través mío. Claro, claro, se mejora muchísimo, sí. ¿Ves? Sí, sí. Entonces yo le quito el ego y le pongo el geo. Ujú. Ujú. ¿Sí? Ahí Cuando va. le puse el geolocalizador, el Ujú. efecto multiplicador que tiene, que necesita un área cardinal, norte, sur, este, oeste, o sea, somos antenas, ¿verdad? Entonces, cuando la realidad está haciendo la torta, se conecta con toda la gente que hace tortas en el planeta y en todos los tiempos. Sí, Y sí, sí. eso me hace a que vaya a mi antena. Pero si mi antena dice que soy yo que estoy haciendo tortas ricas, ahí se te cortó la conexión, te deja a ti solo ensayar y capaz que haces una torta mejor que todas. Con lo cual también puede ser que tu torta sea la mejor y también se la conectes a la realidad y todas las personas que se conectan a la realidad captan la torta mejor que tú has hecho también. Ujú. ¿Ves? Entonces, ahí es donde vamos hacia eso, vamos hacia ese modelo que estoy nombrando, donde hay Claro. suma y donde hay multiplicación. Y cada suma, la realidad la distribuye luego. ¿Sí? O Claro, sea ahí que, es un sistema más de integración. claro, el tema privado, el tema de la privatización, es para mejorar un recurso que ya tiene el género. Ujú. Claro, es un ¿Sí? refinado. Claro, porque yo hago como le pongo más límites a algo y entonces exploro novedades, nuevas posibilidades, cuanto más límites tengo.
Entonces, cuanto más limitada está esa autonomía, después mejora al resto y después se libera. Siempre la realidad es orgánica, por eso digo, es Claro. orgánica. Por eso lo que ven en la naturaleza es exactamente el patrón que estoy diciendo. Exacto. Sí, sí, porque es un patrón muy cooperativo y bueno, y Sí, cada uno tiene su alcance y tiene su límite en la interacción y a la vez entre la interrelación de un aspecto de un grupo con otro grupo. O sea, tienen esas cuestiones, interactúan con el ambiente, con los objetos, con los elementos naturales, interrelacionan para tener para sumar. sí, sí. Y Y es una bueno, perspectiva del límite totalmente diferente, ¿no? Porque cuando la teníamos metida dentro de la mentalidad, digamos, esta mentalidad egoica, no desde lo geocéntrico, como decís vos, que quedaba en el, bueno, y llegué hasta acá y ¿qué voy a hacer? Yo no doy para más, estoy hasta ahí, ese es mi límite, ¿viste? Como no me pidas más porque esto está ahí y me frustro con esto y me molesta que el otro llegue más que yo. Esto que vos estás diciendo revierte totalmente esa perspectiva, la expande y te quita toda esa carga de tener que ser mejor que otro. Eh, es que, no sé, identidad de género es buscar el bien común. Claro, Eso claro. es identidad de género. ¿Qué es la distorsión de la identidad de género? Que género femenino es más lindo que el género masculino o viceversa. Eso es Claro, una distorsión del género. Género es general, claro. género humano. Entonces, al género humano, ¿cuáles son los intereses del género humano? Que todo lo que hay en ese género humano mejore, ujú. Bueno, ¿sí? pero ahí es, Entonces, el bien común del género, eso es identidad de género, realmente. claro, en lo otro lo que plantea es esta confusión de ponerse, bueno, con el género que nací, ponerlo primero, o sea, el femenino, por ejemplo, en este caso. O sea, Claro. sigue siendo la misma distorsión que tiene Pero Maradona. Claro, pero claro. eso es solamente un fenotipo. El genotipo tiene los dos. Claro. Exacto, Sí, O sea, sí, sí. del lado interno, estoy hablando palabras de genética acá en este caso. Genotipo es sí. lo que vos tenés genéticamente hablando, y otra cosa es la expresión fenotípica, cómo vos, eh, eh, con cuál de los órganos nacés, ¿no? Y eso, Exactamente. entonces eso es fenotipo, lo expresado, pero lo no expresado existe dentro tuyo tanto como lo expresado, simplemente que el otro se agregó una expresión. O Claro. sea, pertenecemos al género humano que contiene a ambos sexos. Y Bueno, no hay ningún tipo de problema con eso, es totalmente natural. bueno, de vuelta este tema de cierta forma, organizar, o sea, organizar estas tres psiquis y si mismo tengo esta cuestión que el ego va primero, tenerlo como que, bueno, ese es el límite que tengo, que yo creo que el ego va primero y no tengo Claro, una visión geo. O sea, también, o sea, para situarnos, porque obviamente que como el alcance es variado, hay personas que, bueno, dicen, no, bueno, yo estoy primero antes que la realidad. Entonces, si hacen este ejercicio, poder ver que están poniendo su particularidad antes que la realidad. lo que pueden decir, la relación que yo tengo con la realidad y la relación que la realidad tiene conmigo es muy buena. Claro, Exacto. claro, claro, claro. Irse Entonces familiarizando. ahí está unido pero no está pegoteado, hay una Claro, diferencia. Si hay diferencia va a haber incremento, claro, porque es más fácil que la realidad te incremente a que vos incrementes a la realidad. Totalmente. claro. Pero estaba Entonces, todo eso metido que tenías que incrementar vos.
es que lo vas a hacer como una segunda instancia, Ujú. ¿sí? Como una segunda instancia. Quiero decir, nosotros no partimos en foja cero. De hecho, ustedes ven a los niños que nacen ahora y son hiperconectados. Y eso no Sí, es herencia genética. Nadie puede decir que es herencia genética, porque es toda una generación que de sí, golpe hace un salto evolutivo. Entonces, ¿qué sí. tienen que ver los padres? Tiene que ver el tiempo en el cual los padres hicieron su proyección genética en la Tierra. Entonces tiene que ver más con la Tierra que con los padres. Claro, pero Claro, bueno, esas son las grandes noticias que vamos brindando. O sea, claro. en este Ujú. Claro, sentido, son que la grandes ciencia noticias, son es grandes eso. noticias, son grandes noticias porque las generaciones que están naciendo ahora no se van a regir por los errores de sus antepasados humanos. ¿Por No. qué? Porque se invierte el flujo temporal. Ahora, la proyección de la Tierra misma y la evolución de su campo magnético cuenta más que la evolución genética de cada persona que nació en su antepasado, hizo lo que, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo magnético terrestre interconecta a todos. Entonces, todas las personas que hicieron tales cosas en determinados tiempos, la Tierra lo va a volver plural a eso. Se lo va a dar disponible a todas las antenas. Entonces, no importa que el chiquilín nazca en el medio de una tierra arrasada, le va a dar los recursos vía antena de la mejor de la civilización. Claro. O Ujú. sea, ¿Eh? va a cambiar la Y forma esto, de... y esto es por una evolución muy sofisticada de la ionosfera que se conecta con nuestra psiquis, y nuestro psiquismo va teniendo muchas más instancias de apertura, muchos más espacios que se van a empezar a fundar, y un acceso mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más gratuito. ¿Y qué podemos decir de la ionosfera, Ale, para una persona que escucha por primera vez la palabra? Um, ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Algo. Es lo que la irradiación del sol, Ujú. el sol alimenta a todo su sistema planetario. Sí, Bueno, entonces nosotros estamos en el orbital tercero y recibimos una influencia solar. sí. Entonces, por ser el orbital tercero, tenemos estas rayos UV, ¿no? Sí, sí, sí. VA, VB y VC, ¿no? Ajá. Bueno, los terceros, los VC, se quedan en una altura de la Tierra, o sea, no llegan a donde nosotros estamos respirando, sino más arriba, Ujú. ¿sí? En otras Entonces, capas. en otras capas. El que Sí. sí llega seguro al suelo es el VA. Ajá. El VB lo manejamos de acuerdo a nuestras propias membranas de regulación de nuestra psiquis. Tampoco llega directo, digamos. No, pero ¿qué Ujú. pasa? Por ejemplo, mira, ya que llegamos a este tema, puedo contar algo. Eh, en, en Italia, unos científicos estuvieron probando con los rayos UVC, los rayos ultravioleta tipo C, Sí. y exponer al coronavirus. El coronavirus no puede resistir ni unos segundos Ajá. a los Esa rayos potencia, UVC. es como la Claro, potencia claro. que. Ajá. Entonces, esto lo pusieron en un artículo y lo publicaron en una instancia de publicación que es intermedia, que es cuando todos los científicos producen y publican en unas plataformas. Y solamente pasa a ser publicado en las revistas que se llaman de alto impacto, solo aquellas noticias que utiliza la comunidad, digamos, los Científica. que determinan qué cosa es de interés y qué cosa no es de interés, ¿no? Ujú. Entonces, las cosas que son de interés pasan al otro rango y las otras se quedan ahí.
O sea, en esa tremenda caja de Pandora están todos los científicos que trabajan para el bien común. Y en las otras publicaciones están los científicos que trabajan para el bien particular, no para el bien común. Claro. ¿Por qué? Porque el bien común justamente va a tener esta tendencia, que tiene efecto multiplicador, mejora la base, hace que las cosas sean más eficientes y con menos costo, y realmente evoluciona nuestra base estable. Evolucionan nuestra base estable. Quiero decir que todas las personas, por más comunes que sean, adquieren velozmente de las mejores prestaciones. Eso es bien común. Sí, pero nuestra sociedad pone el meridiano en el eje económico. Claro. No en el bienestar general. Y estos científicos que descubrieron eso, vos decís que como que no se les dio importancia todavía. No, bueno, es que lo que pasa que como esto hay millones de cosas. Sí, Esto porque sí, sale sí. ahora este tema y entonces, bueno, lo asocio. Claro. Pero millones de cosas Sí, que nunca van a llegar hasta que la conciencia de las personas comunes y corrientes no crezca como la levadura. Estamos en esta condición de restricciones que estamos viviendo. Lo que pasa es que, Claro, bueno, bueno. a mi criterio y como yo veo las cosas en lo que a mí respecta, entiendo que la ionosfera va a bajar sus alcances y rápidamente los rayos UVC van a conectar con los UVB. Ahí está, eso es lo que vos... Es decir, esos rayos son los que nos bloquean, los que dicen que son malos para la piel y todo eso, no, nada que ver, estoy mezclando. Bueno, sí, otra cosa, ¿no? Si la ciencia es observación directa, entonces mi observación es científica. A ver, cuando yo era chica, era muy común ver a la gente llagada, con el cuerpo llagado por el sol. Sí. ¿Sí? Sí. Era re común ver a la gente con los cachetes colorados, que se te salía la piel. O sea, Sí. era algo que lo veíamos habitualmente cuando llegaba el verano, en cualquier lugar, veíamos estas situaciones. Sí, Hoy nos ha día, pasado. por más que alguien se ponga a pleno rayo de sol, no le salen estas cosas aunque no se ponga protector solar. Claro, sí, sí, en algunos casos. Masivamente sí. Es más, se está tendiendo a no usar más protector solar por la contaminación que genera. Bueno, y esto es natural. O sea, hay una evolución de nosotros, hay una evolución de la atmósfera, hay una evolución de lo que es el género humano, pero claro, esto no se enseña ni se difunde. Vos te das cuenta si te das cuenta, y si no te das cuenta no te diste cuenta y ya está, y pasó. Claro. Claro, claro. Bueno, como toda esta comprensión que vos nos das de los rayos UV, sería otra forma, porque bueno, en el común, como decía Moni, la gente lo tiene asociado como, bueno, son los que tengo que protegerme la vista, son los que me tengo que poner protector solar, pero bueno, no quedarnos solamente con esa observación directa, sino que hay un montón de capas más y que tienen un factor que el ambiente, la realidad nos está y dando, que tiene muchas más explicando funciones, a través de todo eso. Tienen y más que funciones, que es tiene lo que más vamos viendo. funciones que no enfermarme, tiene más funciones que mantener mi sistema inmune alto, tiene más funciones. Claro. O sea, tiene funciones en mi psiquis. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que yo, como soy un bloqueador, porque cualquier persona nace con un efecto psíquico de bloqueo. Nosotros no anticipamos los tsunamis porque por el mal uso de nuestro sistema de bloqueo de señal. Entonces, por eso no anticipamos. Si no, anticiparíamos naturalmente, porque el ambiente es parte de nosotros y nosotros parte de él. El ambiente le informa a las hormigas, porque no nos va a informar a nosotros. Pero ese bloqueo de señal con el que nacemos, es decir, digamos,
es inevitable. No, claro que es evitable. Sí, Bien, ¿cómo es no es, a evitable? ver, yo no quiero decir evitable, la palabra evitable no sería la adecuada, A ver, porque nosotros evolucionamos gracias a los errores. Entonces, si bien, vos evitas un error, ahí va, realmente no es el mejor de los caminos. claro. Ujú. No es el mejor de los caminos evitar un error. El bloqueo es un Transitarlo, error. transitarlo con conectividad es cómo evoluciona la especie. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, la especie, gracias a haber sido tremendamente limitada, Ujú. desarrolló cualidades de interconexión que ahora la ionosfera va a aprovechar. Bien, ahí está. O O sea, sea, por fue una favor, mecánica para eso. el concepto de evitar el error no es el concepto que utiliza la psiquis de la realidad. Que Ese es quede el bien concepto claro. que usa, claro, ese es el concepto que uso yo para separarme de la realidad. Entonces evito el resto. Evito Ujú. el resto porque necesito apropiarme de mi unicidad. Claro. ¿Está? Entonces, en este sentido, ese efecto de bloqueo es una barrera represiva que está perfecta. La barrera represiva, vamos a decir cómo se compone, tiene Sí, una base de Claro. neutrones. Entonces, esos neutrones, como no tienen carga ni positiva ni negativa, aíslan. ujú, claro. Claro, como el famoso cable a tierra. Entonces, mi psique está compuesta de neutrones, y entonces aísla. Este es el efecto de bloqueo que yo tengo con el resto de la realidad. Ahora, si yo sé que la realidad y yo soy parte de ella orgánicamente, hacemos una configuración orgánica, yo tengo una base de neutrones para proteger mi vínculo con la realidad y tengo una base de neutrones para proteger mi vínculo conmigo mismo y tengo una base de neutrones para proteger mi vínculo con los demás. Y está muy bien. Claro. Y sí, me tengo que Entonces, diferenciar. una vez que pasan por eso decía de los 6 círculos, en realidad lo que yo estoy diciendo son eh, 3 bases de neutrones que van a tener todas estas eh, contenerlas para que mi sistema de compensaciones funcione bien. Claro. Pero bueno, ahí esa aislación, como decimos, esta puesta de neutralidad, nos está dando en realidad una función como lo que funciona a los límites, porque estaba medio confundido también en una de las preguntas, era lo que era límite y restricción. O sea, si lo usamos como sinónimo o es distinto. Um, lo que pasa que eh, la limitación que estamos usando acá es para dibujar esa zona neutrónica que brinde estabilidad a cada conjunto. Entonces, al Sí. brindarle estabilidad a cada conjunto, yo no voy a tener una sobrecarga iónica. O sea, ay, disculpen las palabras técnicas, En las palabras técnicas. pero cuando yo me pongo nervioso es porque me pasa eso. Tengo más iones y menos neutrones para poder absorberlos. Me sobrepasa. Me- Claro, entonces ¿qué pasa? Yo necesito más espacio, más lento, Ujú. porque es la manera de compensar. Compenso con tiempo el espacio que no tengo. Entonces necesito ir más lento, entonces doy más tiempo. ¿Por qué? Por el espacio que no tengo, construido psíquicamente. Entonces necesito hacer una compensación temporal porque falta un atributo dentro del espacio. Bueno, Sí. Bueno, mira, yo te chicas, puedo no dar me un, dejen, bájenme el no, barrilete, Por por eso te favor. estamos, no, te mira, estamos escuchando para bajar. te puedo dar un ejemplo que a lo mejor sirve con mi propia experiencia. A ver, no tengo problema.
yo te he compartido en varias oportunidades que a mí últimamente me estaba subiendo la presión arterial. Ajá, ¿Viste? Es sí. decir, como que de una presión, de tener siempre una presión, ponele 12,7, 11,8, qué sé yo, pum para 19, pum para 20, ¿no? Es decir, como esta, y bueno, empecé a buscar, obviamente, distintas, al principio, ¿qué pasa? Sobrecarga iónica, me asusté. Dije, bueno, y cuanto más me asusté, más presión alta estaba, ¿no? Como que no tenía espacio para eso. Entonces hice distintas, por supuesto uno va buscando distintas alternativas para la situación, más además de, bueno, de este trabajo, ¿no? Que estamos haciendo este proceso cada uno. Y la última consulta la hice con la osteópata, una osteópata de acá, y la mujer no está en este despliegue, pero cuando me ve, me dice, ¿sabes qué pasa? Es un problema de falta de espacio. Acá la sangre está queriendo pasar por las arterias, por las venas, a irrigar la cabeza y demás, y están como comprimidas, apretadas, apretadas, apretadas. Están apretadas y no tienen espacio, porque hay una sensación de falta de estabilidad. Entonces, se comprime como para decir, apretamos, apretamos para mantenernos, nos vamos a plantar acá, ¿no? Es decir, ella me da una explicación me dice, entonces lo que vamos a trabajar es justamente, y yo me reía porque digo, sí, es un trabajo que vengo observando, ¿no? Esta falta de espacio. Y me dice, bueno, pero hace falta tiempo para que ese espacio que no tenés se vaya abriendo, se vaya expandiendo. A partir de Sí. ese día, eso fue el sábado, bueno, paulatinamente comencé a sentir un cambio, ¿no? Desde ya hice un trabajo conmigo, pero más allá de todo eso, es como si ese sistema de compensación física, porque era un sistema de compensación física, que a mí me estaba dando porque había una sobrecarga, que yo, obviamente, al ponerme nerviosa, me daba más sobrecarga todavía. ¿Me entendés? Claro, claro, Entonces, entiendo bien ahora esto bueno, era una sobrecarga iónica. Yo claro. no estaba pudiendo, bueno, absorber, captar toda esta Bueno, situación. facilísimo, facilísimo es darse cuenta, entonces parar y cuando mi conciencia más mi respiración restablece ese balance, Claro, ¿sí? Porque Claro, darse ese espacio. que yo tome conciencia, enlazo con la respiración, la hago más profunda, la bajo más, ¿sí? Entonces el cuerpo se siente incluido, porque generalmente no estoy actuando en una gran presión porque hay una gran sobrecarga. claro, Hay una exigencia de habilidades cuando no hay un entorno para poder crearlas. claro, exactamente. ¿Mm? Y eso veía Entonces, también con esto, ¿viste? Con que hubo también una alta exigencia de las personas por salir a llenar los círculos, por salir a hacer el trabajo, y digo, hacerlo bien y qué sé yo. Y entonces, bueno, por eso pongo el ejemplo, ¿no? Como que tenemos ese impulso a veces. bueno, pero a mí también me llegó una persona que dice, solamente poner las 3 hojas y los 6 círculos y no hice más nada y respiré. También, No también. hice más nada, no, dijo, no puse nada en ninguno, Ujú, solamente las 3 hojas, los 6 círculos y respirar y ya está, ujú. porque el Claro, espacio es primero, El espacio es primero, exactamente. el espacio es primero, el contenido no es tan importante, los espacios son primeros, los contenidos van a llegar y encima van a llegar en sus cauces naturales. sí, no es algo que se tenga que hacer forzado, ni tampoco Exactamente.
es una evaluación externa, o sea, es realmente un diagnóstico de Mm, observación, o sea, darse esos espacios, mirar esos espacios vacíos, también están aportando, o sea, como que cada pasito, o sea, también de tener ese aprecio a las cosas pequeñas de cada paso, aunque sea sentarme, ver la hoja, da esa posibilidad de ese espacio neutro, como estabas diciendo, de los neutrinos, para ir también pudiendo darle neutrones. Neutrones, Wadi. neutrones, perdón, neutrones para que esté operativo. Claro, sí, 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 sí. Así que bueno, estamos avanzando mucho. Sí, 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 me parece que bueno, el intercambio de esta semana con la gente, con esta emisión, va a también llevar a una Yo, nueva profundidad, va a dar una vinculación mayor con lo que es el ambiente, con lo que es la realidad ujú. y con uno mismo, y bueno, ir pasito a pasito. Quiero compartir algo de esta semana. En uno de estos días, cuando estaba cocinando, estaba escuchando la radio y escuchaba de la Feria del Libro, que este año en Argentina la Feria del Libro no se Sí, está llevando a cabo, pero sí claro. se está llevando a cabo virtualmente. Entonces había una persona que promocionaba que la gente se conectara con los escritores, que se conectara con los narradores y con todas las experiencias que había en la literatura y el contacto con los libros. Y entonces hacía unas propuestas y empezó a hablar y yo me dio una alegría bárbara porque empezó a hablar de propuestas que tienen que ver con una manera de acercarnos a la realidad distinta y el contacto con el conflicto, el contacto con la pérdida. Entonces dice, si la pérdida es parte de nuestra vida, ¿por qué no la asumimos como tal? Y yo me genero un contacto más amigable con la pérdida de las llaves, la pérdida de tal papelito o de tal cosita que tenía, o sea, con empezar con tonterías de la vida común y corriente, no de las cosas grandes, y amigarnos con este fluir de que me encuentro algo y pierdo algo, me encuentro, o sea, y como que es parte de lo natural. Y entonces después llevaba esto a pérdidas más grandes y después terminó contando sobre un cuento, sobre una novela, eh, en fin, que trataba de que una persona se despedía de sus amigos porque tenía cáncer y se iba a morir en poco tiempo, entonces decidió escribirle a los que consideraba que habían sido realmente personas importantes en su vida. Entonces, una persona que recibe una de estas cartas, la lee y se siente muy conmovido eh, y quiere ir a hacerle una respuesta y entregársela una carta de respuesta, ¿no? Y en el cruce le tiene un episodio, un intercambio con otra persona, a través del cual se da cuenta eh, que lo importante es ese contacto de querer ir o sea, querer ir hasta allá, ¿no? Porque si no si tiene un buzón acá, no, pero voy a ir caminando hasta allá. Y ahí se puso en contacto con el ir caminando, en ir caminando y dándole lugar y dándole espacio a todas sus reflexiones. Y bueno, y ahí terminó incluso contactándose con la persona, diciéndole que va caminando hacia donde la otra persona se encontraba, ¿no? Bueno, en fin. Después empezaron a hablar sobre la pérdida de la persona que se muere, una persona querida que se muere, que es un agujero que aparece en nuestra vida y el dolor y todo el dolor que contiene ese agujero.
y nos levantamos al otro día y estamos de nuevo en ese agujero, y al otro día también, y con el transcurrir de los días, el agujero sigue estando, pero yo puedo caminar por el borde. Y después, bueno, sigo caminando por los bordes, pero el agujero sigue estando y ya puedo coexistir con el agujero, ¿no? Y bueno, y todo eso que entra a formar parte de estos grandes factores de nuestras mentes, que son los escritores, los narradores, y que la realidad está organizando sus mentes para brindarnos este acceso de la coexistencia con la vida real, con lo que tiene la vida real. O sea, hay una corriente que es más realista en la literatura, cosa que me hizo muy bien escuchar. Porque sé que justamente se necesitan esos espacios, porque la ionósfera los va a llenar con otra cosa. Nosotros desde nuestro lado, precisamos estar en sintonía con la realidad, porque es en ese lugar, en ese espacio, que va a ser el llenado, ¿sí? Si la ionósfera desciende y nosotros no tenemos ese espacio, sería muy destructivo para nosotros, muy destructivo. Entonces, un proceso de anticipación es que calibremos la psiquis a la altura de la realidad. Entonces, la ionósfera baja y se conecta con ese V2 y empiezan ahí unas interconexiones fabulosas, pero se precisa que la psiquis de los humanos baje de frecuencia. O sea, baje de frecuencia significa que se conecte con la realidad. Nosotros antes, ¿qué pasa? Antes los escritores que te decían lo fantástico, lo fantástico, lo fantástico, lo que no existe, y te conectaban siempre para arriba. Entonces mantenían a la psiquis de la población más en la fantasía, no en la realidad, porque la realidad es dolorosa. ¿Ves? Sí. Y ahora la corriente es distinta, y es una corriente que tiene una explicación. La ionósfera precisa que la humanidad regule la psiquis en la baja frecuencia, porque justamente ahí es donde va a ser el contacto. Es técnico lo que digo, yo ya sé, pero lo que quiero es vincular a que todo este movimiento de las mentes de los escritores, las mentes de los artistas, están en pleno reset. Fíjense que en todo este tema pandémico, los artistas están silenciados. Sí. Están tremendamente silenciados, porque están en reset. Porque están en reset. ¿Les va a llegar la primavera? Claro que les va a llegar la primavera. Pero va a ser una primavera desde otro lugar. Desde un lugar mucho más real, desde un lugar mucho más humano, desde un lugar donde el defecto encuentra cuál fue su tarea. Entonces, encontrando la tarea del defecto se vuelve virtud. Y bueno, y ahí agárrense, porque se viene la primavera con tutti, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, hay que pasar el invierno primero, ¿no? Sí, Claro. sí. Sí. Bueno, esto que decís de conectar con la realidad y con la baja frecuencia, muchas personas tenían asociada la baja frecuencia con frecuencia mala. La baja frecuencia es una frecuencia, no, hay que tener alta frecuencia, No, ¿no? la baja frecuencia es la calma, Ahí es la está. aceptación de la existencia. Muy bien, gracias. Claro. ¿Sí? Sí, gracias. Es una buena aclaración. Es donde es el campo donde se construye el paraíso, donde el paraíso puede ser construido realmente. Vos no te tenés que morir para irte al paraíso, a ver si me entendés. Sí, sí. Claro, porque si no, tenemos este negocio medio raro de que para ir al paraíso me tengo que morir, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la baja frecuencia yo no le doy tiempo a que las cosas se construyan. ¿Por qué? Porque
porque acá abajo es denso y acá abajo me encuentro con lo que no tengo resuelto, Mm. ¿sí? Entonces, pero si tengo lo que no tengo resuelto y tengo un espacio para resolverlo y tengo todos los recursos a mi alcance y tengo todo un respaldo enorme, eh, bueno, me parece que ¿saben qué se está juntando? Los problemas con las soluciones se están juntando. Claro, y ahí cambia la perspectiva de la realidad que es dolorosa, Claro, sí, porque da un espacio de oxígeno, da un espacio donde la persona puede sí, abrirse a, a estar más receptivo, mucho más entusiasmado o interesado en lo sí, que está pasando en un ambiente. Porque si estoy muy separado, estoy muy lejano, como dice Moni, busco siempre una alta frecuencia, estoy muy inestable. Claro, exactamente, Y ahí, exactamente. cuando encuentro bases de estabilidad, puedo generar habilidades y puedo Sí, desarrollar y poner a estos factores que fluyen en esta realidad, como decíamos, por ejemplo, en el caso de Maradona, que le fluye jugar a la pelota, volcarlos en un incremento, volcarlos en sumarles, en añadirle cosas consigo mismo. claro, claro. O sea, es que cada uno pueda ver en cuál de los círculos tiene más presión, y entonces ahí lo hace más grande. ¿Sí? Exactamente. En todo caso no le alcanza la hoja, se comprará una cartulina, pero sí, el punto es que pueda ese marcador que va haciendo ese círculo, son neutrones que se van acomodando y para poder contener a todas esas cosas. Y cuando están siendo reconocidas, la aparición que van a tener es natural, no va a ser yo lo estoy creando porque yo soy el creador, o sea, es otra vez lo mismo. Yo soy un habitante de la realidad y como formo parte de ella, me nutre. Solamente tengo que reconocerla para poder reconocerme. Reconocerla para reconocerme. ¿Sí? Y bueno, y todo eso, el hecho de que esto sea cierto, pero yo no lo haya reconocido, tiene que ver con todas las heridas que yo las tengo, porque me cargo a la hoja de mí mismo, me cargo la realidad. Entonces me ay, lastima, claro, Claro. me claro, claro. lastima, porque no puedo con eso. Y claro que No, no puedes con eso, ujú, porque así, es pero un mm, aspecto multidimensional de tu psiquis que sí puede con eso. No esta que tú estás trabajando para sumar y no Claro. puedes multiplicar. Entonces, ¿qué haces? Sumas más rápido. Tratas de sumar más rápido. mm, Pero para la realidad multiplicar es muy fácil, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es viral, ¿sí? su Entonces, naturaleza es viral, es viral, dijiste. es ¿Y, viral, y qué querés es decir con viral. eso? Y que se multiplica, Bien. Rápidamente conecta con todo. se Conecta con todo multiplica como y el rápido. coronavirus. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, hoy comúnmente en las redes estamos llamando contenido viral al que tiene el mayor alcance. O sea, Claro. cuando Sí, alguien que se hace algo y se viralice. viralizó, quiere Sí, decir que está teniendo un alcance, un amplio espectro de alcance. O sea que sí, hay muchos receptores para ese contenido, por este Claro, efecto multiplicador que vos decís. O sí, sea, para sí, que también darle otra connotación, más allá de este factor del coronavirus, a otra función que tiene, o sea, el sí, término viral, para que sí. sea como un medio de contacto que tiene el ambiente con la realidad. Y que normalmente lo estamos usando, porque lo estamos diciendo en las redes sociales, en todo, bueno, se viralizó tal cosa, o sea, para decir, bueno, esto es un alcance multiplicador de la realidad. Sí, sí, sí.
Entonces eso nos deja mucho más estables, porque es verdad que cuando nosotros desbalanceamos la carga, nos estamos poniendo o nos añadimos cuestiones a nuestra parte íntima, a nuestra relación con nosotros mismos, y no le damos potestad, que son del ambiente, es como querer levantar el mundo en nuestros brazos y no que el mundo nos Exactamente. sostenga. Entonces, al Eso, juntarnos, bajamos. eso, tú lo has dicho, Guada. El hecho es y es un tema de volvernos el capitán de cada una de estas psiques, entonces no va a haber confusiones, no vamos a andar con sobrecarga en ninguna de ellas. Exactamente. ¿Mm? Bueno, yo creo que va quedando más claro básicamente el tema de por qué la realidad es primero. Me parece que todo este programa, el desarrollo ha apuntado a eso y me parece como que vamos avanzando muchísimo en comunicarlo y me parece muy bueno. Qué Eh, bárbaro que estemos haciendo en este programa un saludo a la realidad y todos sus habitantes. sí, sí, sí. Esto y que ha sido realmente un escollo bastante importante y como si fuera un nudo que se fuera desarmando, ¿no? Y lo que estaba casi comprimido se empieza justamente este espacio a permitir que el espacio esté presente y podamos irnos dando cuenta, cada uno a su tiempo, por supuesto, como siempre decimos, esto tiene que pasar por cada uno, es decir, no tengo por qué tener la percepción que tiene el otro, pero que está presente este día 24 de julio, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y darle bienvenido al gran protagonista que es la realidad. Ya deja, es escenario y es protagonista la realidad y nosotros somos los habitantes de ella. Eso creo que es clave, que cada uno lo pase por su interno y discernimiento para también tenerlo como gran ubicador geocéntrico. Sí, sí. Así que, ¿Algo bueno. más que quieras agregar, Ale, para el programa del día de hoy? Así ya hacemos el cierre, porque ha sido muy, muy productivo, muy intenso, muy aclarador también. Esto de darnos cuenta de cuando tenemos que parar a tomar aire, a darnos ese espacio, que le vamos a tener que dar tiempo hasta que ese espacio sea fundado, ¿no? Y bueno, a amigarnos con esta situación. Yo en el día de ayer bueno, estuve aprendiendo en toda esta cuarentena muchas cosas técnicas para hacer presentaciones y todas estas cosas. Me llevó mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Ahora estoy llena de habilidades tecnológicas, ¿no? Y entonces, claro, me viene la ansiedad por querer hacer y por querer comunicar entonces me empiezo a poner nerviosa. Entonces me levanto del escritorio y me pongo a limpiar una parte de la casa, ¿no? Hasta que me calmo. Cuando me calmo, vuelvo de nuevo al escritorio. Porque yo es como que diciendo, no, tranquila. Si no estás tranquila, no hagas nada, ¿no? Porque cuanto más me siento capaz de hacer, más me pongo nerviosa. ¿Sí? Porque la Claro. ansiedad es Mm. tremenda, porque yo pienso, uy, compartir todo este entendimiento con toda la gente, uy, qué bárbaro, y ya está, ya me puse nerviosa de nuevo, así que me voy a limpiar otra vez. Bueno, dejé los repasadores divinos, la franela, sí, estoy ahí con, o sea, cómo lo doméstico y lo súper excepcional se juntan y cómo una persona que puede tener tanto alcance de comprender tantas cosas también se pone nerviosa. Esto lo digo Claro. porque decir, ¿cómo Sí. yo con todo esto que sé y me pongo nervioso? No es que no te vas a poner nervioso, es que Claro. vas a poder detectarlo y saber qué hacer. Exacto. Ay, Bueno, eso es muy importante, muy La importante, por eso. realidad no va a buscar
que vos hacerte evitar tener un problema, sino que te va a dar más capacidades de resolución de cosas. ¿Sí? Claro, Entonces, que no se confunda con la plataforma de evitar los problemas, porque la realidad no te va a llevar por ahí. ¿Sí? no, claro, Entonces, claro. Mm. es muy importante que cuente este ejemplo así doméstico para que las personas no se hagan una idea de que mi vida está muy lejos de la perfección, ¿sí? Y que obviamente me sobreexcito, me sobreestimulo cuando tengo una comprensión de alto contenido iónico, porque esa es la lucidez, y la tenés que transformar en algo provechoso para mi mundo y para el resto del mundo. Entonces, como yo hasta el resto del mundo no paro, a mí me suele arrasar. Entonces, eso es lo que hace que es muy orgánico este proceso y no puedo avanzar más de lo que yo orgánicamente puedo avanzar. Entonces, yo creo que este es el mejor cierre para que las expectativas fantasiosas de que esto es mágico, ¿eh? Esto es un instrumento distinto que la magia. Totalmente. Es distinto, es muy distinto. La conciencia y la magia no son buenas amigas. No, No, porque no, le desvela todos los Mm, trucos. Claro, porque la ciencia es el desarrollo de cada una de las instancias que uno no ve, que descubrirlas es justamente el camino inverso de la magia, la conciencia. claro. Entonces, Exactamente. la realidad ahora se pone mágicamente amiga de la conciencia. Eso sí, Eso sí. Qué eso buena sí. esta imagen de la Ale humana que estás compartiendo, porque es maravilloso, que todos sepamos, bueno, tu vida cotidiana y Claro. lo que vas atravesando también, ¿no? Es Mm, decir, que no es que todo te llueve y viene fantástico y te pones a sí, escribir sí. o te pones a hablar y wow, qué respuesta. No, no, bueno, hay todo, tu proceso es inevitable, como el de cada uno, y Claro. es maravilloso y súper agradecidas de este espacio en que nos lo estás compartiendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicas, por darme esta posibilidad. Bueno, gracias a las dos por mi parte. Me doy por hecha por este día y les dejo un abrazo muy grande a la audiencia y nos encontraremos el viernes próximo. Sí, muchas gracias a todos y bueno, a seguir abriendo espacios, a tener tolerancia y paciencia con cada proceso y mucho respeto. Los quiero mucho, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.